Venezuela, una vez más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ti. Y así como la lluvia temprana y tardía riega la tierra, así la bendición del Señor pueda regarte norte, sur, este, oeste, centro y más allá de nuestras fronteras, donde el Señor, por su gracia infinita, permita que este mensaje pueda llegar. El tema de hoy, la armadura de Dios, y lo basaré en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Cuando hablamos de la armadura de Dios, viene a nuestra mente una batalla o guerra espiritual, y de hecho es así. Pero, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Cuáles son sus armas y cuáles las nuestras? Antes de entrar de lleno con el tema, es importante citar las palabras del apóstol Pablo y tres consejos pertinentes. El primero de ellos, debemos entrenarnos bajo las órdenes de Cristo. El versículo 10 lo dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Aquí el apóstol nos dice o nos hace una analogía de la vida cristiana con la vida militar. Así como el soldado se entrena para desarrollar condiciones para la batalla, así el cristiano debe ejercitarse espiritualmente en Cristo. Tal ejercicio lo reseña el apóstol más adelante en el versículo 18. Segundo consejo del apóstol, debemos permanecer firmes. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar en posición de defensa y no de ataque. El soldado de Cristo no ataca ni al enemigo ni a las personas. Está formado no para arremeter, sino para defenderse. Y el tercer consejo del apóstol es que debemos conocer al enemigo inminente. El versículo 12 nos lo reseña de la siguiente manera: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo inminente del cristiano, mi querido amigo, mi querido hermano, no es tu vecino, no es tu compañero de trabajo, no es tu colega, no es el que difiere de ti abismalmente en cuanto a política se refiere, ni siquiera aquel que te odia o maldice sin causa. El enemigo del cristiano está en las esferas espirituales, un ejército bien sincronizado, bien equipado, muy bien organizado, con objetivos bien claros: destruir a la sociedad y muy especialmente a los que dicen ser seguidores de Cristo. ¿Cómo el cristiano puede librar esta batalla espiritual tan desigual, humanamente hablando? Bueno, tomando la armadura de Dios para resistir y permanecer firmes, de pie y en victoria. Y aquí comienza la analogía de Pablo en relación a las armas militares con la cristiandad. Primero, ceñir los lomos con la verdad, versículo 14. El cinturón con que el cristiano ciñe sus lomos representa la verdad. Pero dicha verdad no se refiere aquí al Evangelio, ni tampoco al Señor Jesucristo, que es la verdad encarnada. Aquí se refiere a la integridad del cristiano, su transparencia, su rectitud, su honestidad, su probidad, que lo hace digno de confianza. Por eso, el libertador Simón Bolívar subraya la importancia capital de esta virtud. El talento sin probidad es un azote. ¿Cuántos hombres y mujeres, poseedores de un currículum extraordinario, envidiable, por su deshonestidad y falta de integridad, se han convertido en verdaderas desgracias y calamidades para sus instituciones y para su país? Segunda analogía, vestíos con la coraza de justicia, versículo 14. En el campo de la teología se habla de tres tipos de justicia: la imputada, de Romanos 3:21,
que explica el derecho de ser salvos por medio del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. La impartida, que nos hace idóneos por la santificación, que es producto de medios que el mismo Dios ha impartido, su palabra, su sangre y el Espíritu Santo. Ambas justicias, tanto la imputada como la impartida, provienen de Dios en su gracia sublime. La coraza de justicia que hace referencia a Pablo en este versículo habla del tercer tipo de justicia, que es la practicada, ese principio moral que nos inclina a obrar y juzgar respetando la verdad, dando a cada quien lo que le corresponde. Recordemos el pensamiento de Jane Addams: la verdadera paz no es simplemente la ausencia de guerra, es la presencia de la justicia. Tercera analogía: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, versículo 15. El énfasis recae no en el aspecto misional y evangelizador. Este calzado equivale a las sandalias del soldado romano reforzadas con clavos. Esto da a entender que el cristiano, en lo más recio del combate, debe permanecer de pie y, paradójicamente, como sostiene Fulkis, gozar de paz interior en medio de la adversidad. El rey David plasmó esta misma idea en el Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La cuarta analogía: tomad el escudo de la fe, versículo 16. No el aspiz o escudo pequeño de 70 centímetros de diámetro. Pablo se refiere al taureos, escudo alargado que cubría desde la espinilla a la altura de los ojos. Este escudo de la fe, que no es otra cosa que la adhesión a la verdad revelada, lo que llama Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 4, la fe que vence al mundo. Le sirve al cristiano para protegerlo totalmente y para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Este escudo tenía un cuero especial que era humedecido por un tipo de lubricante no inflamable que neutralizaba el fuego. Así que nuestra fe, con la unción del Espíritu Santo, apagará, neutralizará la duda, el temor, la culpabilidad, la inseguridad, la angustia, la paranoia, el desánimo. Todo tipo de pensamientos negativos quedarán neutralizados con el escudo de la fe. Quinto, el yelmo de la salvación, versículo 17. Para que la mente del cristiano no le asalte ideas adversas en relación a su posición en Cristo y la seguridad de su salvación, dígale al enemigo con propiedad: nos salvó, Tito 3, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Sexto, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, versículo 17. El Espíritu Santo le pone al cristiano la espada en la mano y lo capacita para usarla. Es necesaria la instrucción para un buen uso, 2 Timoteo 2:15. Jesús, en el monte de la tentación, la usó con destreza, Mateo 4, versículo 4 al 10. Finalmente, podemos decir que toda esta armadura resultaría ineficaz para resistir al enemigo si no fuese por la ayuda decisiva del ejercicio espiritual más importante, que marca la línea divisoria entre el creyente genuino y el ficticio, que es la oración. Por eso Pablo concluye sus palabras de la siguiente manera, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Hermano y amigo, la armadura de Dios es eficaz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Alexis Romero y esta fue la sección Expresiones de Fe.